Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro nuevo webinar, el mandato de los 47 días, ¿cuál es tu plan de acción? También conocido como la cuenta regresiva ya comenzó, prepárense para los certificados SSL, TLS de 47 días. Todas las empresas, independientemente del sector en el que se desempeñen, están sujetas a normativas y varias de estas requieren de los llamados certificados SSL y TLS. Sin embargo, la gestión de estos certificados está cambiando más rápido de lo que muchas organizaciones piensan y su empresa sí o sí tiene que estar lista para esto. Pero, ¿qué son los certificados SSL, TLS? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son importantes? Eso es lo que nos va a ayudar a responder nuestra querida Tatiana Tolosa, Cybersecurity Technical Consultant, que nos acompaña en la sesión de hoy. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, Mate, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias primero que todo por permitirnos este espacio para dar como tema informativo más que todo a este tema de los certificados SSL, TLS, ya que es algo que normalmente se utiliza diariamente dentro de las organizaciones, pero quizás no es de tanta relevancia dentro de la organización. A día de hoy vamos a tomar este tema porque desde el pasado 15 de marzo del 2026, perdón, pues empezó a tomar rumbo este tema de los certificados hasta llegar hacia los 47 días. Aquí vamos a ver un poco cómo funciona esto dentro de las organizaciones, por qué es importante ahora tomarle más relevancia hacia esto y cómo diferentes herramientas, o más específicamente una de nuestras herramientas aquí en Manas Engine, nos van a permitir empezar a mitigar o abarcar todo este tema de los certificados. Inicialmente, pues, ¿qué significa o qué hace referencia a este tema de la reducción de la validez de los certificados SSL-TLS? Como todos sabemos, o la gran mayoría, normalmente nosotros generábamos estos certificados, ya sea con entidades certificadoras públicas, privadas y demás, donde podíamos generar certificados de 398 días de validez. Recientemente sacó este nuevo mandato diferentes browser o navegadores, donde definieron que se va a llegar a un mínimo de 47 días para el año 2029. ¿Esto qué quiere decir? Que ya esta gestión de los certificados y su validez pues se va a reducir considerablemente. Este proceso se va a realizar de manera gradual. Su primer impacto, su primer paso a realizarse se va a hacer por etapas. La primera de ellas ya surgió el 15 de marzo del 2026, donde se redujo de 398 días estos certificados a 200 días inicialmente. A partir de esa fecha, todas estas entidades certificadoras públicas solo van a poder generar certificados SSL de 200 días. Posterior a ello, como segunda etapa, en el año 2027, igual el 15 de marzo, se va a reducir a 100 días para ya finalmente el 15 de marzo de nuevo del 2029 tener los certificados válidos o vigentes por 47 días. Esto es básicamente la relevancia o la importancia que toma a hoy estos certificados y cómo empezar a implementar un proceso o un paso a seguir de cómo empezar a cubrirlos, debido a que digamos que estos certificados, si nosotros los dejamos vencer, pues esto puede impactar dentro de la organización, pues sitios no seguros, digamos que puede involucrar diferentes escenarios adicionales a ello. Esto básicamente no es un mandato general dentro de un país o demás, sino que estos diferentes browsers pues llegaron a este acuerdo a tomar estos 47 días. Así que si, por ejemplo, ustedes llegan a generar certificados por más de 200 días, pues diferentes navegadores como Google, Edge y demás, pues no les va a permitir pues que esa URL o ese sitio web pues no va a ser seguro, no va a ser válido. Entonces aquí es muy importante empezar a tener presencia en esto. Adicionalmente, pues, ¿qué desafío operativo empiezan a obtener estas organizaciones? Se hizo un breve estudio donde después de este mandato alrededor de 67 organizaciones
Sí o sí, antes o después de este mandato, ya presentaban interrupciones a nivel mensual en sus servicios debido a estos certificados que posiblemente pudieron haberse vencido. Entonces aquí, teniendo en cuenta esto, si empezamos a aplicar este mandato ya, como les mencioné, a partir del 15 de marzo del 2016, pues esta cantidad de renovaciones de estos certificados pues va a aumentar 8 veces más de lo que nosotros comúnmente realizábamos. ¿Qué quiere decir esto? Si ejemplo, nosotros normalmente gestionábamos 100 certificados alrededor dentro de una organización, esto puede variar dependiendo del core o la organización, pues al año 2029, cuando ya el mandato se cumpla sus 47 días, esto se va a convertir en renovar alrededor de 1.200 certificados. Entonces aquí es donde esto ya se pone más riguroso, se pone más tedioso de empezar a gestionar y allí es donde vamos a venir a abarcar cómo nosotros vamos a poder empezar a implementarlos todos ellos dentro de una misma consola y demás que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cambió además de estos certificados a partir del 15 de marzo del 2026? No solo cambió la validez de estos certificados a 200 días durante un año, sino que adicionalmente se hizo la reutilización de la validez del control de los dominios. Esto también bajó de 398 días a 200 días actualmente. De igual forma, se va a dividir en 3 fases esta validez de los dominios y que adicionalmente, como el tema de los certificados hasta 47 días, en el tema de los dominios va a ser hasta 10 días como tal de validez. Entonces, no solo cambió esto, sino también el tema de los dominios, que esto también toma mucha importancia al momento de que nosotros vayamos a generar o crear nuevas solicitudes en los certificados SSL. Pero, ¿cómo vamos a empezar a abordar este cambio que empezó a surgir a partir del 15 de marzo, como lo mencionamos? Aquí vamos a ver 4 fases, en donde estas 4 fases nos van a ayudar a implementar o mejorar diferentes procesos, si se tenía o no, dentro de una organización para cubrir esta necesidad. La primera fase es definir el proceso, o cómo yo estoy gestionando, renovando, desplegando estos certificados dentro de mi organización. Luego que yo ya tengo un proceso definido, aquí vamos a ver un poco cómo empezar a definir ese proceso. Vamos a ir a la fase 2 de, después de que ya yo lo tenga, cómo descubrirlo, cómo inventariar, cómo mapear todos estos certificados y centralizarlos, para posteriormente en la fase 2 priorizar y automatizar. ¿Qué quiere decir priorizar? Ejemplo, si yo tengo mi página de acceso de todos mis usuarios de un banco, ejemplo, pues para mí es prioridad tener al día la validez de este certificado de mi banco, pero si yo estoy empezando a desplegar, utilizar diferentes certificados ya en mis equipos localmente, pues aquí yo lo que voy a poder hacer pues es no tenerlo en un nivel tan importante, pero aún así sigue siendo importante y al mismo tiempo automatizar pues estos procesos de generación de los certificados, renovación y demás. Y en una fase 3, pues poder tener una auditoría, por supuesto, de todas estas acciones o fases que yo voy realizando durante este proceso de la creación de los certificados. Aquí inicialmente vamos a tomar como base la fase 0, porque si nosotros empezamos a definir esta base 0, ya la fase 1, 2 y 3, pues lo vamos a poder realizar mucho más fácil. Aquí inicialmente debemos tomar 3 decisiones importantes para empezar con esta fase. La primera, delegar una persona quien va a ser la responsable o encargada de gestionar todos estos certificados. Como vemos un poco en las estadísticas, normalmente hoy si una persona gestiona 100 certificados puede que sea viable, y de manera confiable y segura, pero si vamos a ir ya al 2029 que una sola persona o varias personas en diferentes equipos gestionen alrededor de 1.200 certificados en este escenario, pues ya va a ser algo mucho más robusto. Entonces, empezar a definir en mis diferentes áreas, hacerme estas preguntas, ¿ya existe una persona encargada de hacer esta gestión de los certificados? Segundo que todo, ¿cuál es el proceso que yo estoy manejando? Si bien yo tengo una organización y tengo mis diferentes certificados, unos certificados pueden ser dirigidos hacia las páginas web, pero otros certificados hacia los equipos y así sucesivamente diferentes áreas dentro de ellos. Y finalmente, si tengo respuesta a esta pregunta y si no, aquí lo vamos a empezar a revisar y es, ¿tengo una herramienta que me gestione este proceso? Porque si bien tengo una persona encargada,
puede que sí o puede que no tenga un proceso, pero normalmente todos sabemos que existen diferentes entidades certificadoras, existen seas públicas, seas privadas, donde pues yo necesito ciertas credenciales para acceder a cada una de ellas y digamos que empezar a hacerme preguntas de, tengo conocimiento de qué personas están haciendo uso, qué personas no están haciendo uso, deberían esas personas tener uso de esas credenciales en medio de este proceso. Entonces esas son las 3 preguntas claves que yo debo hacerme en esta fase cero. Pero inicialmente, ¿yo qué debo revisar si tengo un proceso actualmente? Pueda que varias organizaciones de quienes nos estén escuchando aquí ahora ya tengan un proceso estandarizado o empezándolo a tener, o pueda que no. Entonces aquí, ¿qué es importante empezar a revisar? Tenemos estos 5 ítems. El primero de ellos es dónde y cómo están inventariados todos sus certificados. Como les mencioné, puedo tener certificados de páginas, de DNS, de equipos y demás, donde posiblemente uno puede ser generado en GoDaddy, otro en Digicero, otro en 0SSL, otro en Sectigo, diferentes entidades donde voy a empezar a generar estos certificados. Entonces, ¿tengo respuesta a esta pregunta? Puede que sí, puede que no. Segundo, ¿cómo se solicitan los certificados nuevos? Aquí es donde de nuevo les menciono, tengo diferentes entidades. ¿Cómo yo estoy haciendo este proceso? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Estoy verificando el dominio? ¿Estoy haciendo una solicitud? ¿Cómo lo estoy realizando? Si de manera formal o existe ya un equipo encargado de hacerlo en las diferentes SEAs que existen, tanto públicas como privadas. Adicionalmente, una vez yo ya tenga todos estos certificados, pueden ser nuevos o que yo ya actualmente tenga, ¿cómo estoy haciendo este proceso de renovación? ¿Cómo está haciendo el pase de estas credenciales para que yo vaya y entre a esta entidad y renovar estos certificados? Entonces aquí, inicialmente estas 3 preguntas son muy importantes porque esto básicamente es el flujo de cómo yo voy a abarcar los certificados SSL, ya sea anteriormente impactado desde este nuevo mandato o si anteriormente ya se tenía. Luego de ello, ¿dónde se realizan estas aprobaciones? ¿Quién es el encargado de que me dice si efectivamente necesitamos generar este nuevo certificado o realmente no necesitamos aplicarlo? Y finalmente, que es lo que viene aquí también a hacer match en esta sesión, es las organizaciones cuentan con soluciones CLM, o sea, gestión de certificados del ciclo de vida, para hacer estos procesos o automatizarlos. Probablemente muchas organizaciones no lo tienen y hacen también todo este proceso de manera manual. Entonces es aquí donde vamos a mostrarles ciertas etapas donde cómo yo podría pues tener este proceso de renovación. Primero, pues como ya lo hemos visto, sí o sí empezar a descubrir o identificar todos estos certificados que yo voy a tener dentro de mi organización, de aplicaciones, de páginas, de equipos, del escritorio, bueno, digamos que todos los certificados que yo voy a tener asociados en mi organización. Segundo, entender aquí quiénes son los entes o entidades certificadoras quienes están proporcionándome estos certificados. Como les digo, podemos tener organizaciones donde pueden manejar 2, 3, pero otras pueden manejar 6, 7 o más entidades certificadoras para generar estos certificados. Entonces, tener mapeo de los certificados, de quiénes son los entes que me están dando estos certificados y en tercer lugar, pues tener un mecanismo, una herramienta que me unifique todas estas solicitudes de los certificados para posteriormente hacer una renovación o implementación, si así se requiere, de manera automática o no, hacia mis servidores destinos o páginas. Entonces aquí es digamos que un proceso, una etapa donde se puede empezar a definir en organizaciones que de pronto no la tengan. Si hay algunas que ya lo vienen implementando, pues no cabe mencionar de más, pues, estos diferentes ítems que debemos tener en cuenta. Entonces, si bien muchas organizaciones puede que sí, puede que no, manejen estas cuentas en una solución CLM, o sea, el ciclo de vida de los certificados, pues, ¿cómo debería yo empezar a buscar o empezar a tener en cuenta esta solución CLM?
Sí o sí, tener una solución que me permita descubrir o almacenar y centralizar todos estos certificados que yo vaya a tener dentro de mi organización. Poder tener un inventario, poder saber este es de Sectigo, este es de GoDaddy, este es de DigiSer, este es de CeroSSL, diferentes entidades y tener esta visibilidad. Segundo, soportar flujos de trabajo de automatización, en este caso en los temas de renovación, que a hoy podemos verlo no tan importante, pero si lo vemos al año 2029, pues cada 47 días yo tengo que estar haciendo esta renovación de los certificados y no hablamos ni de uno ni de dos, sino alrededor de 1.500 certificados pues en organizaciones medianas grandes. Por supuesto, tener todo el tema de auditoría de estos cambios o solicitudes que se hagan directamente dentro de esta solución CLM y posteriormente, pues ayudar a gestionar tanto sedas públicas como privadas. Digamos que aquí he hecho mucha relevancia hacia lo que tiene que ver con sedas públicas, pero por supuesto hay organizaciones que también tienen sus sedas privadas que digamos que no les impacta mucho en este nuevo mandato, pero igual también me sirve para poder en esta solución CLM gestionar. Es así como venimos con nuestra solución de Key Manager Plus, donde es nuestra solución CLM que nos gestiona el ciclo de vida de los certificados, donde vamos a poder hacer estas diferentes acciones. Primero, como ya vimos en un proceso que pueden empezar a implementar o que ya tienen implementado, esta solución pues me permite hacer el descubrimiento automático o manual de esos certificados que yo tenga dentro de mi organización, tener un inventario unificado de todos estos certificados, identificar cuáles de qué entidad y cuáles no, poder hacer una automatización de la renovación, implementación y monitoreo de estos certificados, auditoría en tiempo real, qué persona entró y me gestionó qué certificado, qué solicitud me hizo y demás. Por supuesto, generar y gestionar pues seas privadas y adicionalmente, de pronto puede ser de interés o no, integrarse con soluciones de ITSM, pues para poder de pronto mediante un ticket hacer una solicitud de renovación, de revisión y demás de estos certificados. Es aquí donde venimos también a mencionarles que recientemente sacamos nuestra versión cloud, normalmente la teníamos en nuestra versión on-premise, pero ya a hoy pueden hacer uso, si así lo requieren, lo desean, de nuestra solución también en la nube. Entonces aquí vemos un poco por qué es la importancia de este mandato, cómo empezar a generar este proceso. Y adicionalmente, pues nosotros contamos con una solución que es Key Manager para poder abarcar este nuevo mandato. Aquí digamos que ya voy a dar paso a la solución como tal para ver un poco en materia, pues todo esto que venimos hablando acerca de los certificados de esas sedas públicas, de esas sedas privadas que nosotros podemos llegar a tener. Inicialmente en este proceso, ¿qué debemos tener? Un descubrimiento, como lo vimos, de todos estos certificados que yo pueda llegar a tener. Este descubrimiento lo vamos a ver de esta manera. En este momento les voy a mostrar la consola on-premise. Más adelante vamos a ver cómo se vería la consola cloud. Inicialmente, en el descubrimiento yo voy a poder hacer un descubrimiento de certificados, ya sea por un hostname, por una IP, por un rango de direcciones IP o por un archivo CSV, donde simplemente nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí si yo quiero identificar el certificado que cuenta Adidas mediante el puerto 443, porque podemos tener múltiples puertos directamente, simplemente le doy en descubrir y ya la herramienta aquí me va a empezar analizar o buscar esos certificados asociados a este dominio. Entonces, si nos damos cuenta acá, ya me descubrió este certificado que lo vemos en este módulo y me dice cuál es la entidad certificadora quien firmó este certificado. Entonces, aquí puede ser de este método o también podemos descubrir estos certificados de nuestros servidores de correo también, de nuestros balanceadores de carga, integrándonos también como normalmente ahora se está utilizando con de pronto certificados gestionados desde AWS, Azure y demás, poder aquí desde esta plataforma hacer este descubrimiento directamente. Si de pronto no quiero hacerlo desde este método, aquí la herramienta pues igual me va a permitir añadirlos manualmente, cumpliendo con diferentes formatos que por supuesto manejan estos certificados.
Teniendo en cuenta esto, ya cumplí el primer ítem de la primera, de la fase cero, que es el descubrimiento. Venir a alojar todos los certificados en una consola unificada. ¿Dónde los voy a ver? De esta manera. Si lo hice desde un descubrimiento, si lo hice de manera manual, si lo realicé mediante solicitudes y demás, aquí es donde se van a venir a alojar estos certificados. ¿Qué información me va a traer sin importar el método sobre el cual yo lo haga? Primero, ¿cuál es su entidad certificadora? Segundo, ¿hasta cuándo es válido este certificado? Tener también esta visibilidad. Aquí nos muestra también en un diagrama de colores, en este caso 3 negros, donde más de 30 días le faltan a este certificado para que se venza. Amarillo es porque ya le faltan menos de 30 días para que se venza este certificado, y rojo, que en este caso no lo tenemos, que ya definitivamente este certificado se venció. Y adicionalmente, pues tener aquí esta información del tamaño de su key y de su algoritmo que utiliza el certificado. No solo esto, sino que la herramienta también me va a permitir, una vez yo tenga estos certificados acá unificados, poder hacer un análisis de vulnerabilidades que puede llegar a tener este certificado. ¿Vulnerabilidades en qué sentido? Por ejemplo, aquí vamos a ver donde me muestra toda esta información y me dice que ese certificado fue revocado. Puede pasar escenarios donde me muestre que el cifrado que maneja ese certificado ya es vulnerable, entonces tener también esta visibilidad de qué tan seguro estoy generando yo mis certificados es de suma importancia, y lo voy a poder ver directamente en la consola como lo vemos acá. Es simplemente un análisis de vulnerabilidades donde yo le doy a la herramienta que certificado y simplemente le doy escanear vulnerabilidades y sobre qué puerto en específico yo quiero hacerlo. Eso simplemente es una de las características que yo voy a poder tener acá en la herramienta. Hasta el momento solo hemos visto cómo traerlos, cómo almacenarlos y cómo tenerlos en una consola unificada. Pero, ¿qué sucede en estas organizaciones que empiezan a manejar o gestionar sus certificados con entidades certificadoras públicas? En este caso aquí la herramienta ya se integra nativamente con lo que viene a ser GoDaddy, DigiCert, Global Sync, Sectigo, como lo he venido mencionando. Adicionalmente, se puede venir a integrar con estas soluciones ACME, que hasta el momento pues tenemos estas de 0SSL, Telia, Let's Encrypt y demás. Si de pronto manejan otras, se puede integrar. ¿Qué es importante aquí? Yo puedo desde acá empezar a gestionar todas estas solicitudes y certificados de estas entidades. Por ejemplo, aquí con GoDaddy, ¿yo qué primero debo hacer? Por supuesto, integrar esta cuenta que yo actualmente cuento en GoDaddy y traerla a la herramienta para poder hacer ¿qué? En este caso, poder hacer estas acciones de acá. Ordenar certificados, renovar los certificados, desplegarlos y empezar a ver, pues por supuesto, luego de que ya hago toda esta solicitud, lo que hemos visto de hasta cuándo es válido, si es vulnerable o no. Ese es un ejemplo en GoDaddy, pero también nosotros podemos integrarnos, como les mencioné, con estas ACME, que aquí también voy a poder hacerlo, por supuesto, integrar esa cuenta con la que yo tengo actualmente y venirla a traer acá en la herramienta. Quiere decir que aquí ya empecé a unificar también esa gestión de mis diferentes entidades en una misma consola. Puedo empezar a gestionar el día de hoy certificados en 0SSL, pero el día de mañana también desde la misma consola con Sectigo, GoDaddy y demás. ¿Qué puedo hacer aquí? También puedo hacer con los ACME, en este caso 0SSL, pues hacer la solicitud de este nuevo certificado, también renovarlo o revocarlo. En este caso hemos generado uno nuevo donde está vigente hasta octubre 12. Pero en la herramienta, por supuesto, si yo voy a llegar a crear una nueva solicitud, en este caso en los ACME, pues debo definir qué tipo yo voy a manejar, si un HTTP o un DNS. Proporciono esta información, pero adicionalmente, pues yo debo validar y verificar el dominio sobre el cual se está generando este certificado. Es donde allí yo debo empezar a agregar acá en la herramienta
pues estas entidades quienes me verifican estos dominios hacia los ACME, y aquí la herramienta hasta el momento se va a integrar con Azure, con GoDaddy, con DNS, MedAcy, con estas diferentes entidades para hacer la verificación de mis dominios existentes para hacer la solicitud de este certificado. Entonces aquí simplemente yo selecciono cuáles van a ser esas entidades y una vez yo vaya al certificado y lo cree directamente, dentro de la solicitud, pues ya automáticamente simplemente le doy en verificar y ya la herramienta genera el certificado. Si yo no hago este proceso, pues simplemente va a quedar en solicitud directamente. Una vez haga este proceso, como vimos acá, automáticamente cuando se genere el certificado, aquí ya lo vamos a ver. En este caso, este es el certificado con el dominio en el cual hicimos la solicitud hacia 0SSL, como vemos acá, la entidad certificadora, quien lo firmó. Adicionalmente, hicimos un proceso de descubrimiento, hicimos un proceso de solicitud, ya sea desde una entidad pública, desde un ACME. Pero, ¿qué pasa si este certificado, por ejemplo, está próximo a vencerse? Aquí la herramienta también me va a permitir empezar a generar un una autorrenovación. Simplemente debo ir directamente sobre cada uno de los entidades, en este caso 0SSL, donde yo que voy a empezar a definir. Inicialmente, en qué hora exacta yo voy a decirle a la herramienta que vaya y me renueve este certificado. En segundo lugar, ¿cuántos días antes quieres que vaya y se haga esta renovación? Ejemplo, si tengo un certificado que está próximo a vencerse en 20 días, yo puedo decirle a la herramienta que faltando 10, aquí le digo faltando 10 días, quiero que este certificado que acabe de generar se me renueve automáticamente, aunque le queden 10 días de vigencia. Entonces aquí yo empiezo a seleccionar si tuviese múltiples solicitudes o certificados ya generados con 0SSL, simplemente los paso a aquí a esta sección de acá a mano derecha y le doy Save. Aquí automáticamente este certificado va a ir a ser renovado y lo vamos a poder ver acá en la entidad certificadora en paralelo. Es una transacción, por decirlo así, de la generación desde la herramienta y reflejado aquí directamente desde la entidad certificadora. Hasta aquí hemos visto el flujo de renovación, que puedo hacer también la renovación de manera manual, pero pues por supuesto me permite la herramienta aquí generarlo de manera automática. Aquí lo hemos visto directamente hacia lo que es un ACME o un GoDaddy, pero ¿qué sucede si yo también empiezo a generar mis certificados con una SEA privada? Entonces, la herramienta me va a permitir aquí generar mis propias SEAs privadas o venir a añadirlas directamente de lo que yo ya tenga existentemente. Como todos sabemos, pues aquí podemos generar una nueva, un root certificate, un nuevo certificado de SEA privado, donde en este caso aquí yo generé este de acá válido por 90 días, donde cuando yo cree esto, ya posterior a ello, pues empiezo a generar mis CSRs, que mis CSRs es esta solicitud de firma del certificado, ya sea hacia una entidad pública o ya sea hacia una entidad privada, como de pronto ya algunos saben. Aquí estas solicitudes simplemente pues yo empiezo a llenar toda la información correspondiente hacia la solicitud y aquí abajo me permite la herramienta hacer firmas si utilizo mi SEA privada de la que yo creé recientemente. Entonces aquí si se dan cuenta, pues solo tengo esta SEA privada, pues la selecciono y va a ser firmada mediante ella. Así es como funciona el flujo. Adicionalmente, pues también, como ustedes saben, va a depender mucho del uso o de la finalidad que yo le dé a este certificado. Entonces es allí donde cuando yo cree el certificado, también definir qué finalidad va a tener. Por ejemplo, si quiero que sea simplemente hacia la autenticación del servidor o si hacia los correos o si lo quiero directamente hacia información digital y demás, lo voy a poder hacer. Entonces, no solo me queda en que envío o creo una solicitud CSR, sino que también defino si me lo va a firmar una SEA privada y adicionalmente qué finalidad va a tener.
Teniendo en cuenta esto, pues aquí hemos creado esta solicitud donde fue firmada con nuestra CA privada. Y si venimos acá en nuestros inventario de certificados, vamos a poder ver que la entidad quien lo firmó, pues fue nuestra CA privada. Entonces aquí tengo toda esta visibilidad y flujo directamente desde la herramienta. ¿Cómo yo garantizo o sé que efectivamente se está funcionando o corriendo de manera correcta estos certificados? Aquí en este caso yo creé este certificado con diferentes SAN. Como nosotros sabemos, pues este SAN significa que tengo múltiples maneras de poder autenticarme en este caso, eh, mediante esos diferentes nombres que yo le coloqué en el certificado bajo este dominio. Si se dan cuenta, aquí yo le puse que puede autenticarse ya sea por su DNS, por su full name o por un localhost o por su IP en específico. Si nos damos cuenta aquí, justo esta herramienta creé este certificado para implementarlo o asignárselo a la herramienta de Key Manager y poder acceder a este sitio de manera segura. Si se fijan acá, ya está aplicado y este sitio es seguro, tanto de localhost, pero si entro aquí como mi full name también va a ser seguro y si entro aquí simplemente con mi DNS de mi equipo también el sitio va a ser seguro. Entonces si nos damos cuenta acá, ese es el certificado que yo creé, esta es mi CA privada que yo generé dentro de mi flujo en Key Manager Pro de ese proceso que veníamos hablando. Aquí ya lo vemos un poco más en acción, de que no solo quedó en que yo lo generé, sino que también fui y lo implanté dentro de esta aplicación para poder acceder, en este caso, de manera segura. Pero por supuesto también está el escenario donde nosotros vamos a empezar, en este caso, a desplegar, por supuesto, estos certificados. No solo quedan que yo vine y lo almacené acá o tuve la posibilidad de descargarlos en mis diferentes formatos que yo voy a poder tener, por supuesto, que manejan estos certificados, sino que pues empezar a desplegarlos. Este despliegue lo voy a poder tener de diferentes maneras. Puedo desplegarlo hacia Windows, hacia Linux, hacia IIS, browser, balanceadores de carga que yo pueda llegar a tener y todas estas opciones que me brinda acá la herramienta. Teniendo en cuenta esto, ya directamente, por ejemplo, si yo quiero desplegarlo hacia un equipo Windows, simplemente qué información debo proporcionar o tengo diferentes maneras para hacerlo mediante Windows o Linux, ya sea desplegarlo hacia un equipo único, hacia varios servidores o mediante la gente. En este caso, vamos a desplegarlo hacia este equipo, donde esta es la ruta en específico donde yo voy a ir a dejar alojado este certificado y simplemente proporciono las credenciales sobre las cuales yo voy a ir a desplegar este certificado. Para ello, permítame un momento acá. Nos volvemos a autenticar acá la herramienta, un segundo. Para ver cómo se ve el despliegue de este certificado. En este caso yo estoy haciendo uso de nuestra herramienta de PAM 360, donde pues voy a poder permitir lanzar conexiones hacia estos servidores y adicionalmente con Key Manager hacer el despliegue y los certificados. Entonces aquí proporcionamos esta información y le damos en desplegar. Aquí básicamente la herramienta que va a ir a hacer mediante estas credenciales se va a dirigir hacia este dispositivo Windows en esta carpeta en específico para alojar este certificado con su tipo de archivo .ser y su llave JKS. De esta manera, esperemos un momento mientras se despliega y ya vamos a ingresar directamente hacia este servidor para ver que efectivamente se haya realizado el despliegue de este certificado. Listo, entonces aquí me dice que ya lo desplegó. Vamos a ingresar aquí rápidamente hacia este certificado.
y vamos a poder ver en la ruta que fue alojado de manera correcta. Esta es una de las maneras, como les menciono, de cómo yo voy a poder empezar a hacer el despliegue de los certificados. Entonces aquí vamos a la carpeta y si nos damos cuenta acá, ya fue alojado el certificado directamente. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver la fecha del día de hoy a las 10:34 de la mañana, donde si yo entro directamente sobre el certificado voy a poder ver hasta cuándo es válido, qué entidad, en este caso la sea privada, fue quien lo firmó. Entonces aquí yo tengo esa método o manera de poder empezar a desplegar los certificados. Por supuesto, pues queda todo el tema de la renovación, como ya vimos en este caso a nivel de los certificados públicos, pero también puedo tener una renovación de los certificados de las CEAs internas. En este caso, para hacer la renovación de estos certificados, simplemente pues yo le digo a la herramienta, también lo puedo hacer de manera manual, cuántos días antes quiero que vaya y me genere la renovación. Pero por supuesto también puedo hacer la automatización de estos certificados de SEA privada. Hasta el momento hemos visto todo el proceso o el flujo de cómo empezar a hacer gestión de estos certificados en esta consola que me va a permitir tener el ciclo de vida como ya lo vimos. Adicionalmente, nos queda todo el tema de la auditoría. En este caso, la auditoría que nos va a permitir inicialmente tener un registro de todas esas acciones, solicitudes, renovaciones, descubrimientos, despliegues y demás que yo vaya realizando en la herramienta. Entonces, aquí, ¿qué voy a poder ver? Inicialmente, pues yo debo tener una cuenta en cómo autenticarme a la herramienta. Luego de que yo haga esto, automáticamente pues la herramienta me va a decir qué persona, bajo qué fecha y hora realizó qué acciones. En este caso, la que acabamos de hacer, desplegar el certificado de este certificado hacia este servidor. Pero, por ejemplo, aquí ahorita hicimos un análisis de vulnerabilidades, pero también configuramos una autorrenovación o descubrimiento y demás. Lo voy a poder ver acá directamente en la herramienta. Adicionalmente, pues aquí descubrimos estos dos certificados. ¿Qué tareas podemos programar directamente en la herramienta? Porque hasta el momento solo hemos hecho de manera automática la renovación. Pero en este caso de programación, yo puedo empezar a programar en la herramienta el descubrimiento que yo quiero hacer cada cierto tiempo de mis certificados dentro de mi organización, de vulnerabilidades, que vaya y me escanee cada cierto tiempo, cuántos están próximos a vencerse, que me llegue una notificación al correo electrónico también para que me informe cuántos certificados X días antes de que se me venza para yo entrar aquí dentro de esta consola y hacer de pronto si se necesita una gestión manual hacia nuevos certificados o hacer la programación automática de la renovación. Entonces tenemos diferentes maneras de programarlo en la herramienta y así se va a ver allí. También tenemos este módulo de reportería que, ¿qué me va a permitir tener? Me va a permitir consolidar información rápida que yo quiera consultar. Ejemplo, todos mis certificados, ¿cuáles de ellos han sido expirados? ¿Hace cuántos días? Entonces yo le digo hace 7 días y él me va a mostrar un informe. En este caso no tengo ninguno, pero hace, por ejemplo, aquí, ¿cuáles han sido desplegados? Entonces puedo ver aquí rápidamente estos informes ya predefinidos de pues las acciones que yo tenga directamente sobre mis certificados. ¿Cuántos de ellos tienen vulnerabilidades? Entonces puedo venir aquí a verlo rápidamente. ¿Por qué es importante este módulo de reportes? Porque a diferencia de este donde quedan almacenados todos los certificados, pues aquí me va a consolidar todas las entidades, ya sean públicas, ya sean privadas, ya sean las solicitudes, todo lo voy a tener aquí y no voy a tener una manera fácil o rápida de consultar de dónde es cada certificado. Mientras que aquí en el módulo de reportes, pues sí lo voy a poder tener, donde me clasifica rápidamente pues esos certificados desplegados, vulnerables, expirados, cuáles han sido generados desde las CEAs públicas. Por ejemplo, aquí cuántas solicitudes yo he hecho a nivel del 0 SSL, entonces aquí me muestra la información rápidamente y demás.
Esto en cuanto a lo que es el módulo de reportería. Pero aquí la herramienta, como les mencioné, me va a permitir hacer todo el tema de notificación a nivel de los certificados expirados. Es allí donde ya viene él con una plantilla predefinida, pero por supuesto pueden ustedes cambiarlo y definir cuántos días antes, por ejemplo, aquí quiero que me avise 7 días antes de que se me venza este certificado y yo poder hacer esta renovación con un tiempo previo. Si bien pudimos haber configurado la renovación automática, puede que algunos no se hayan configurado y de igual forma la herramienta me va a notificar, ya sea por estos certificados creados directamente SSL o eh, expirados desde Azure, expirados desde el dominio, expirados de los servidores de correo y demás, poderlo tener directamente desde acá. Hasta aquí hemos visto pues cómo funciona todo este flujo, cómo se va a abarcar en la herramienta, cómo podemos empezar a implementarlo, ya sea hasta el momento como lo hemos visto aquí en esta versión on-premise, pero recordemos que la herramienta no solo nos va a servir para gestionar certificados SSL, sino que también para gestionar claves SSH. En este escenario, pues en esta sesión nos hemos enfocado más hacia lo que es los certificados, pero para que también tengan conocimiento, podemos gestionar claves SSH, poder también descubrirlas, almacenarlas, desplegarlas y demás en esta misma consola. Ahora bien, vamos a ir acá a lo que es la consola cloud. Como les mencioné recientemente, salió ya su versión cloud donde vamos a poder gestionar estos certificados también sin necesidad de contar nosotros con infraestructura para montar este certificado. Si se dan cuenta, la consola es exactamente la misma. Voy a poder tener todo este ciclo de vida de igual forma como lo hemos visto de manera on-premise, pero que es importante tener en cuenta acá. Si yo quiero hacer un descubrimiento de estos certificados, ya sea hacia mi red interna dentro de la organización, aquí yo sí o sí voy a necesitar hacer uso de los agentes para poder hacer este descubrimiento o si bien despliegue una vez yo ya los tenga directamente en la herramienta. Es muy importante tener en cuenta esto, que si bien tengo la herramienta alojada en cloud, sí o sí voy a tener que necesitar un agente para este descubrimiento de manera local. Teniendo en cuenta esto, la interfaz es la misma. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Como les mencioné, también gestionamos lo que son las claves SSH. En este caso, al momento, la consola cloud de Key Manager Plus no va a poder gestionar lo que son las claves SSH. Una de las primeras diferencias entre tenerla on-premise o tenerla cloud. La segunda de ellas, como les mencioné, el tema del agente, tengo que sí o sí contar con un agente en cloud. Ya de pronto es opcional hacer uso del agente de manera on-premise, ya que si yo, por ejemplo, instalo mi herramienta dentro de un servidor dentro de la misma red, probablemente no va a haber problemas de comunicación. Sin embargo, si lo tengo en una DMZ y demás, pues sí necesitaría hacer uso de la gente. Todos los flujos funcionan exactamente igual. Por ejemplo, acá yo puedo hacer esta solicitud directamente en la herramienta. Por ejemplo, aquí voy a volver a hacer la solicitud hacia este certificado. Les menciono la herramienta cuál va a ser esa entidad que me va a verificar este dominio y ya posteriormente pues pongo aquí esta información adicional. Una vez yo cree este certificado, bueno, esta solicitud, automáticamente pues va a pasar a un proceso de verificación. Una vez yo haga este proceso de verificación, ya automáticamente se me va a generar el certificado y lo vamos a poder ver aquí en el módulo de inventario de los certificados. Esperemos acá un segundo mientras genera la solicitud, en este caso en 0SSL. Sin embargo, esto era lo que les queríamos mostrar en esta sesión. Básicamente es empezar a implementar con tiempo de antelación, casi alrededor de 2 años,
para hacer un proceso bien definido de cómo se gestionan estos certificados. Es muy importante definir o identificar en qué entidades yo lo estoy haciendo, en qué entidades yo voy a empezar a aplicar o no estos certificados dentro de la herramienta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ya me lo generó, ya automáticamente puedo ver el historial del certificado y aquí ya directamente esperamos un tiempo para que me lo genere y poder tener visibilidad en el inventario de los certificados. Como les mencioné, de pronto si ustedes quieren hacer una solicitud que no sea hacia una entidad privada, simplemente generan el CSR y ya dentro de la entidad certificadora podemos ordenarlo e importar ese CSR directamente. Entonces, todo este flujo yo lo puedo tener dependiendo cómo yo esté definiendo este proceso dentro de la organización. Como les digo, muy probablemente muchas organizaciones no tomaban relevancia hacia este mandato de los 47 días, pero que es importante tener en cuenta. Ya para finalizar, este tema del dashboard, pues básicamente la herramienta me permite aquí pues ver rápidamente lo que yo tengo configurado al día de hoy en mis certificados, cuántos de ellos pues están en GoDaddy, cuántos de ellos están en 0SSL, cuántos manejan cierto cifrado, cuántos tienen vulnerabilidad y demás dentro de la herramienta. Ahora aquí algo que es muy importante y de pronto puede ser confuso en el tema del licenciamiento de la herramienta y es que se va a licenciar por cantidad de certificados SSL que yo vaya a gestionar en la herramienta y por cantidad de claves SSH que yo vaya a tener. En este orden de ideas que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si yo vine aquí a mi entidad certificadora y generé una solicitud, hasta que no se haya hecho la compra, la verificación del dominio y demás, esto no me va a impactar en el licenciamiento, porque muchas veces pueden pensar que al nomás hacer la solicitud o generar estos certificados directamente en estas integraciones de entidades públicas o privadas, ya me consume el licenciamiento y la respuesta es no. En este caso solo me consume el licenciamiento hasta que me aparezca acá en el inventario de los certificados, en este caso acá en el módulo 0SSL. Listo. Esto digamos que es lo que les queríamos mostrar el día de hoy directamente en lo que tiene que ver con Key Manager Plus, On-Premise o Cloud en el mandato de los 47 días. Listo, Tatiana, tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar aquí con la primera. ¿Todos los certificados emitidos por SEA públicos se verán afectados por la reducción en su validez? Sí, digamos aquí que es importante. Si ustedes generaron, ejemplo, certificados antes del 15 de marzo del 2026, estos no van a tener ningún impacto si los generaron a 398 días. ¿Qué va a suceder? Que si después de esta fecha, después del 15 de marzo, sí va a empezar a tener impacto. Ya ustedes no van a poder generar estos certificados a más de 200 días, como ya lo vimos al inicio de la presentación. Es muy importante, de pronto organizaciones que sí lo hicieron antes de, tienen ese tiempo para empezar a generar procesos dentro de la organización e implementar una herramienta CLM dentro de su organización. Pero definitivamente muy importante tener presente esta fecha que a partir del 15 de marzo del 2026 ya sí o sí todos los certificados generados en SEAs públicas van a ser de 200 días. Bueno, tenemos otro de cuál es el modelo de licenciamiento precio utilizado para Key Manager Plus por número de usuarios, dispositivos, certificados o activos administrados. Ok, en este caso no me va a importar en la herramienta, ejemplo, cuántas personas están ingresando a ella a hacer el proceso de gestión de estos certificados, sino me va a importar cuántos de ellos están aquí en el módulo de inventario de los certificados directamente. Como les mencioné anteriormente, si yo hago una solicitud a GoDaddy, si yo hago una solicitud a 0SSL, esto no me implica un consumo de licenciamiento hasta que efectivamente
efectivamente se haga todo el proceso de validación del dominio, del pago y demás, y que me aparezca en el módulo de inventario el certificado SSL. En este caso solo va a ser por cantidad de certificados SSL y como les mencioné, también abarca todo el tema de la gestión de claves SSH. En este escenario, pues también todas estas claves SSH que yo vaya a gestionar me van a consumir licencia. Ejemplo, si yo voy a desplegar hacia un dispositivo Windows y hacia un dispositivo Linux, estos no van a ser licenciables, simplemente es una configuración que yo hago en la herramienta para hacer el despliegue. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. ¿La reducción en la validez de certificados solo afectará a browsers o a cualquier aplicación que use certificados? En este caso es hacia los browsers, como les mencioné, ciertos navegadores, digamos, digámoslo así de alguna manera, se sentaron a discutir este tema que se lo va a aplicar hacia ellos. ¿Listo? Como les mencioné, puedo seguir generando certificados de manera interna a muchos más días, sí, no me va a generar ningún impacto, sino que esto va a ser más hacia lo que es pues el acceso hacia estas URLs o aplicaciones y demás en estos navegadores. Otra pregunta. ¿El despliegue de los certificados se puede programar para que ocurra automáticamente? Sí, en este caso la herramienta cuando yo gestiono acá el certificado, yo voy a poder decirle automáticamente que haga acá y ejecute un script para que vaya y me haga el proceso de, ejemplo, si se me renovó el certificado, una vez se renueve el certificado, yo vaya y haga el despliegue. Esto requiere un proceso adicional, sí, pero es posible llegar a hacerlo en la herramienta. Esta técnica. eh, Key Manager Plus, ¿sí? Cuenta con compatibilidad técnica para la migración con la CA o Autoridad Certificadora Interna, así como para el descubrimiento automático o su integración con OCI. Bueno, en este caso que es importante tener presente a temas de integraciones con estas entidades, hasta el momento la herramienta maneja estas que vemos acá en pantalla. Si de pronto ustedes manejan un ACME diferente a los que tenemos acá, es posible agregarlos, sí, pero a nivel de SEAs privadas dentro de la organización, ustedes pueden crear sus propias SEA o venir a integrarlas acá directamente si ya tienen unas existentes. Jaime Giovanni pregunta, desde la herramienta Key Manager Plus, ¿se puede realizar el despliegue de los certificados CRT, Key, PEM, etcétera, a los sistemas en específico? Ahí cita Apache, Nginx, IS, AD, DC, Docker, en plataformas Linux y al mismo tiempo monitorearlos. Bueno, en ese escenario al nivel de despliegue, la herramienta solo brinda estas opciones de acá, Windows, Linux, IIS, Browser, Microsoft, eh, también nos integramos aquí con MM, pero solo va hasta los que tenemos aquí al momento. Que es importante tener en cuenta, pues, definir, dependiendo de estos sabores de Linux que manejen, también se va a poder desplegar, pero sí es muy importante tener presente el alcance que se tiene hasta el momento. Por supuesto, debido a este mandato, el equipo de desarrollo pues está empezando a implementar diferentes eh, de pronto integraciones y demás, por lo mismo de que ya el tema de la automatización que se genere directamente pues va a ser muy relevante aquí, porque digamos que antes del 15 de marzo esto no, como les mencioné, no era de mucha relevancia, pero a día de hoy la herramienta pues también está empezando a tomar un desarrollo un poco más robusto o adicional de acuerdo a esto, para alinearse a lo que maneja cada una de estas entidades y poder integrarlas acá en la herramienta. Eh, Pregunta, cuando realizo el despliegue de la renovación del certificado en un servicio web o servidor de manera automática, ¿es necesario realizar el reinicio del servicio o la herramienta lo puede, la herramienta lo puede realizar? Sí, en este caso a nivel de despliegue de los certificados, como les mencioné, si se hace de manera automática, aquí me da la opción de también reiniciar el servicio y por qué tiempo determinado yo lo quiero hacer, por supuesto, pues así como lo vemos a nivel de credenciales en cuentas de servicio, pues si yo no lo cambio o no reinicio este servicio para que vea
el cambio efectuado, pues muy posiblemente puede que se baje o no tenga acceso. Entonces sí me da la posibilidad de reiniciar el servicio directamente desde la herramienta. En este caso, esto va a ser, como les mencioné anteriormente en otra consulta, va a ser ligado hacia lo que son las SEAs públicas. Sin embargo, pues que es importante tener en cuenta poder también inicialmente tener este proceso, como lo hemos venido hablando, definido para que no me haga una afectación de manera pública ni tampoco de manera privada. Esto me sirve para ambos escenarios, pero por supuesto esto va enfocado hacia las SEAs públicas. Dos últimas preguntas. ¿Desde la herramienta Key Manager Plus Cloud se puede integrar con la entidad certificadora interna? No, en este caso es importante tener en cuenta que hacia SEAs internas no lo vamos a poder tener hasta el momento, solo hacia nivel de SEAs públicas o ACMES, ¿vale? Si, digamos, como les mencioné, esta herramienta es muy reciente, el Key Manager Cloud. Si bien maneja principalmente el tema de los certificados, también a diferencia del on-premise, no puede gestionar las claves SSH, por supuesto, hasta el momento, lo que son SEAs privadas no lo vamos a poder gestionar. Sin embargo, como les mencioné, el equipo de desarrollo siempre está en constante pues, implementación de estas nuevas funcionalidades para poder llegar a tener pues una herramienta en igualdad de condiciones tanto de manera on-premise como cloud, pero hasta el momento pues no lo tenemos. Vale, por cuestiones de tiempo, pues no vamos a responder más preguntas. Estas se responderán ya eventualmente cuando les enviemos. Ah, igualmente ahí ya están diciendo. Bueno, entonces, nuevamente, Tatiana, muchas gracias por explicar el tema. Creo que quedó bastante claro y respondimos bastantes preguntas. Y como siempre, vamos a hacer un recordatorio de los próximos eventos. Primero, y más importante, pronto vamos a tener nuestra User Conference en México, en el Hotel Hilton Reforma. Se va a celebrar el 22 y el 23. Es un evento completamente gratuito, simplemente se tienen que registrar escaneando el código que ahorita ven en pantalla. Ahí les dejo un rato ahí para que escaneen. Vale. Además de eso, pues también vamos a tener nuestra edición para Colombia de la User Conference, que se va a celebrar el 25 y el 26 de agosto en el Hotel Grand Hyatt en Bogotá. Nuevamente, es completamente gratis y lo único que tienen que hacer es registrarse escaneando el código que está en pantalla. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook y X, para que estén al día de todas las novedades, de todos los eventos, de todos los contenidos que hacemos. Y por supuesto, también los invitamos a nuestra página web www.manachengine.com/latam. Eso fue todo por hoy y les damos muchas gracias por su participación.